Porque qué bueno cuando el Señor decide que quiere visitar a su pueblo y bendecir a su pueblo. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga a todos. El Señor les bendiga más. Qué privilegio de estar en la casa del Señor. Y vamos a ir juntos en la palabra del Señor. En el segundo libro del profeta Samuel, gloria al nombre de Cristo, el capítulo 11. Por segunda vez le damos la bienvenida al hermano René. Nos visitó el martes en el culto de oración y hoy está con nosotros de nuevo. Y sea bienvenido a la casa del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 11. Vamos a leer algunos versos y después vamos a leer un verso que se encuentra en el capítulo 12. Y lo tenemos, amados hermanos. Amén. Aleluya. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre un terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Verso 15. Y escribió en la carta que él envió por mano de Urías, diciendo: poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Capítulo 12. Gloria al nombre del Señor. Verso 11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo.
el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán el profeta: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Buen Dios que está en el cielo, delante de tu presencia estamos, Señor, como pueblo de Dios que hemos congregado en el nombre de Jesucristo en esta tarde, Señor, para venir a tu casa, para darte alabanza y adoración, para bendecir tu nombre, para ofrendar sacrificios de alabanza y para también, Señor, escuchar tu voz, Señor. Entendemos que tu palabra viene de ti y que hablarás a la necesidad que tenemos en esta tarde. A cada uno de nosotros, Señor, tienes una palabra para cada uno de nosotros. Tienes, Señor, una palabra que puede saciar cada necesidad y que puede traer nuestra alma y nuestra vida al lugar donde podamos estar en paz contigo y en comunión contigo. Y por eso te damos gracias, gloria y alabanza, Señor. Y gracias, Padre, porque tu presencia está moviendo en este lugar y el Espíritu Santo podemos sentir y nos llenamos, estamos llenos de gozo porque tú, oh Dios, estás en nuestros medios, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome un momento, por favor, salude al hermano que tiene a su lado, salude a la visita, salude, aleluya, a nuestros hermanos que no hemos visto en esta semana, pero que hoy Dios nos está dando el privilegio de vernos y saludar. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor les bendiga a todos y a todos. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Y ya después podemos tomar asiento, amados hermanos, dándole gloria y alabanza al Señor. Hemos leído versos de la palabra del Señor, donde la Biblia nos narra o nos cuenta de una experiencia que en muchas ocasiones citamos, de una equivocación muy terrible de un hombre que ama a Dios y que sirvió al Señor. Pero siempre, cada vez en cuando hablamos de este error que cometió el rey David, que fue un error no pequeño, que no fue un error que fue algo que sucedió en un momento de repente, sino que fue algo que tomó no solamente un tiempo de planificación, pero también en el lapso del tiempo David tuvo la oportunidad de arrepentirse antes de la conclusión de lo que iba a suceder. En el primer lugar vemos, el primer error fue que llegó el tiempo donde los reyes salían a la batalla. Y eso se dice en la palabra del Señor, porque un ejército sin un rey no era un ejército. Delante del ejército en los tiempos del rey David siempre iban los capitanes, los líderes y los reyes. Ellos representaban la fuerza, ellos representaban el imperio, ellos representaban el reino. Por eso un rey no podía ser ningún cobarde, un rey no podía ser alguien que no estaba preparado para luchar, porque los reyes tenían que salir para luchar y para pelear contra los enemigos. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno que Dios todavía llama a hombres y mujeres que no solamente quieren estar atrás y ser observadores, sino que quieren también salir a la línea de batalla en oración, en clamor y en búsqueda para pelear las batallas que se pelean dentro del pueblo de Dios. Alabado sea Cristo. Y en ese momento, en cuando el rey David se quedó de la batalla, aunque Israel estaba en la batalla, aunque sus capitanes estaban en la batalla, aunque sus hombres valientes estaban en la batalla, él se quedó en su casa.
Él se quedó en el lugar donde no debería haber estado, porque había lucha en Israel, había guerra en Israel. Y hermanos, cuando hay guerra hay que estar en la línea de batalla. Por eso algunos dirán, pues qué importa si me pierdo un culto. No, hermano, es que el pueblo de Dios está reunido en la línea de batalla, y aquí debemos estar peleando la buena batalla, luchando a dar gloria al nombre del Señor. Pues en ese momento de pereza o de cualquier cosa que estaba ocurriendo en la vida del rey David, él sale afuera de su casa real. Él tenía una casa real. La casa real, estamos hablando de una mansión que generalmente estaba en el centro de la ciudad. Y entonces cuando dice que él salió a la terraza, él literalmente podía ver todas las casas alrededor de la casa real. Y dentro de una de esas casas, o afuera en el jardín de una de esas casas, estaba una mujer que se estaba bañando. Y esa mujer es Betsabe, gloria al nombre del Señor. No era una mujer cualquiera, era una mujer casada, era una mujer que tenía esposo. Y el esposo de esta mujer precisamente era uno de los siervos del rey David, que se encontraba en la batalla. Gloria al nombre del Señor. Y entonces el rey David, cuando la miró, la deseó, quiso estar con ella. Entonces envía mensajeros para preguntar por aquella mujer, y sabiendo él quién era, no le importó. Todavía la llamó para que viniera a su presencia, y como dice la palabra del Señor, y vino a él y durmió con él. Ese fue uno de los errores más graves que pudo haber cometido el rey David, y es así aún en el día de hoy. Uno de los errores más graves que puede cometer un hombre casado, sea pastor, sea líder, sea simple oyente, sea cristiano, sea mundano, sea inconverso, sea descarriado, sea como sea, uno de los errores más fatal que pueda cometer un hombre casado es cometer el adulterio y estar con una mujer que no es su esposa. Así también uno de los errores más fatal puede cometer una mujer, sea cristiana, sea líder, sea pastora, sea descarriada, sea mundana, sea alguien inconversa. De todos modos, cuando nos presentamos delante de Dios y los hombres decimos, yo hago un voto para ser fiel a este hombre o a esta mujer, entonces no era una equivocación cualquiera, era un error fatal que cometió el rey David. Gloria al nombre del Señor Jesús. Después de cometer este error, gloria a Dios, como Dios es fiel, pero también la naturaleza es naturaleza. Dice la palabra del Señor que concibió la mujer, aleluya, y cuando ella concibe le manda a decir al rey David, estoy encinta, estoy embarazada. Inmediatamente la mente de David comienza a pensar, ahora qué voy a hacer, cómo voy a esconder este pecado, qué tengo que hacer para ocultar este pecado. Que Dios nos libre, amados hermanos, de hacer tal semejante cosa. Alabado sea Cristo. Y entonces el rey David comienza a maquinar, aleluya, comienza a pensar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo sé que esta mujer tiene un esposo y yo sé a dónde está su esposo. Entonces David dijo, esto es fácil, voy a llamar a Urías de la batalla, voy a invitarlo a mi casa, voy a emborracharlo. Y qué hombre después de venir de una batalla no va a querer ir a su casa y precisamente estar con su esposa. Y en la mente de David tenía todo planificado, todo estaba preparado. Mandó cartas a Joab, su capitán, y dijo, envíeme a Urías. Y Urías, como un siervo obediente, vino obedeciendo a la palabra de su rey. Amados hermanos, hay una razón por la cual la palabra de Dios nos dice que debemos tener los
ojos puestos en Jesús, porque aún desde esta posición yo puedo tomar ventaja y tratar de manipular, engañar y destruir. Y usted tiene que servir a Dios antes que a los hombres. Vino Urías en obediencia a su rey, sin saber cuál era el plan, sin saber qué había maquinado el rey David, sin saber con qué intención lo habían llamado de la batalla. Pero vino en obediencia, y me imagino que él no se imaginaba. ¿Cómo se va a imaginar un hombre que está en la batalla, luchando, peleando en el nombre del rey? ¿Cómo se iba a imaginar que ese mismo rey iba a planificar algo para destruir su alma, o iba a cometer algo como adulterar con su mujer? Que Dios nos guarde, amados hermanos. Llega Urías y a la casa del rey llegó y estuvo ahí con el rey David, y ciertamente, gloria al nombre del Señor, estuvieron juntos. Dice que Urías llegó a la casa del rey y el rey David le pregunta cómo está la salud de Joab, cómo está la salud de todo el pueblo, cómo está la batalla, haciéndolo pasar como si todo estuviera normal, haciéndolo pasar como si todo estuviera bien, haciéndolo pasar como que él no había hecho nada, escondiendo, ocultando y tratando de esconder el pecado que había cometido. Y Urías le responde: habla con su rey, está ahí con su rey, está ahí como un siervo fiel, hasta el punto que el rey David le dice: ahora ve a tu casa y lava tus pies. Y entonces sale Urías de la casa del rey, y el rey no solamente lo envió solo, porque era tanto la maquinación del rey David en este momento, que él dijo: ¿cómo puedo asegurarme que esto va a ocurrir? Pues voy a llenarlo de vino y de carne. Y lo envía con un presente, con una comida de la mesa real. Prácticamente él puso todo para asegurarse que lo que tenía que suceder iba a suceder. Pero dentro de Urías, alabado sea Cristo, había una honestidad, había una integridad que aún la palabra del rey David no podía violar, porque Urías no fue a la casa de su casa, sino que dice la Biblia que Urías durmió a la puerta de la casa del rey. Amados hermanos, dele gloria a Dios cuando usted le sirve a Dios, y aunque los hombres quieran manipular, controlar y hacerte pecar y hacerlo mal, usted pueda decir: yo no participo, yo no voy a hacer eso. Oh, aleluya. Es bueno cuando usted me puede decir a mí: pastor, yo te amo, pero no voy a pecar, no voy a mentir para cubrirte la espalda. Pastor, te amo, pero no voy a engañar para cubrirte la espalda. Esa fue la integridad que Urías tenía. Alabado sea Cristo. Él durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Y entonces el rey David se preocupó, porque le hicieron saber a David. Y aquí vemos la manipulación, aquí vemos la condición de nuestro muy amado rey David en este momento, porque él lo llama y le dice: Urías no ha descendido a su casa. Es como diciéndole: Urías, has menospreciado la comida con la cual yo te envié. Urías, yo te mandé con vino a tu casa para celebrar, pero no has ido. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Preguntas para indagar. ¿Por qué? Porque había maldad que se estaba maquinando en ese momento en el corazón de David. Oh, gloria a Dios, hermanos, aleluya. Nosotros tenemos que pesar, dice la Biblia, los espíritus. Si alguien viene a preguntarte una pregunta, aunque sean cristianos, usted debe tomar un momento antes de responder y analizar: ¿por qué me está
está preguntando esto. ¿Qué es la intención? ¿Por qué siento que esto no está bien? ¿Por qué siento que algo aquí, hay algo oculto, hay una intención ocultada? Y usted debe tener la madurez espiritual para saber cuándo contestar y cuándo callar. Y Urías le dijo muy sencillamente a David: el arca, la presencia de Dios, Israel, el pueblo, y Judá, el pueblo, ellos están bajo tiendas. Era como recordarle al rey: rey, usted está en la casa real, pero acuérdate, usted debe también estar allá. Pero como él no le podía decir así directamente a su rey, le comienza a acordar: el arca está allá, el pueblo de Israel está allá, el pueblo de Judá. Y le dice: y mi señor Joab. Debería haber dicho: y mi señor David, pero David no estaba donde tenía que estar. Entonces dice: bueno, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo. Está como diciéndole: ¿cómo puedo yo celebrar aún? ¿Por qué me has llamado sabiendo que soy un hombre de guerra, sabiendo que soy un hombre de batalla, sabiendo que soy un soldado y estamos en batalla, estamos en guerra? ¿Por qué me has llamado? Usted sabe que ellos están bajo tienda, sabes que estamos en batalla. Dice: ¿cómo puedo entonces entrar en mi casa para comer y beber? ¿Cómo puedo dormir con mi mujer? ¿Cómo yo puedo celebrar en un tiempo como este, sabiendo que hay guerra en Israel? ¿Cómo puedo? Oh, gloria al nombre del Señor. Y le dice, y le hace, gloria a Dios, no un reto, sino una promesa, un pacto. Le dice: por vida tuya y por vida de tu alma, yo no haré tal cosa. En otras palabras, mientras que usted o yo vivimos, no voy a cometer tal error. Aleluya, hermanos. Ustedes saben que en este caminar usted va a tener que tomar decisiones. Y a veces esas decisiones van a ser aún contrarias a la dirección de algún líder, a la dirección que alguien que está en autoridad. Pero usted no va a poder tomar esa acción que te han pedido, porque usted teme a Dios. Y mientras que usted tome decisiones basadas en el temor de Dios, usted va a estar bien. Aleluya. Vuelvo y lo repito: mientras que usted tome decisiones basadas en el temor de Dios, usted va a estar bien. Gloria a Dios. Entonces ya el rey David entendió: mi plan A no va a funcionar. Este hombre es muy recto, este hombre es muy íntegro. Entonces, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo puedo hacer? Porque no quería que Urías supiera que él tuvo relaciones con su esposa. No quiso el escándalo. No quiso que supieran sus siervos que estaban en la batalla que él había traicionado a uno de ellos. Pero entonces la traición, en vez de menguar, creció. Él dijo: bueno, si por este modo no puedo, yo sé otra forma que yo puedo. Y prepara una carta. ¿Y qué dijo la carta? La carta dice, gloria al nombre del Señor: escribió David a Joab una carta y la envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él. En otras palabras, ponlo ahí en lo más peligroso. Y cuando están en plena batalla, comienzan a retirarse. Déjenlo solo. Déjenlo solo. ¿Para qué razón? Porque ahí también escribió la razón. Dice: para que sea herido y muera. Cuando usted mide eso, usted dice: qué cosa tremenda. No estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de un pecado que se ha cometido en un momento de pasión. No, aquí hubieron planes
Primero un plan A no funcionó, entonces un plan B. El plan A era para ocultar el pecado. El plan B ahora era para matar al esposo de la mujer con cual él había tenido una relación. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces el mismo Urías me llevó la carta en su mano que le entregó a su capitán, y el capitán, obediente al rey, cumple. ¿Y qué sucede con este Urías? Muere. Y entonces, en vez de menguar, en vez de pausar, en vez de arrepentir, en vez de decir, oiga, metí la pata, en vez de decir, me equivoqué, en vez de decir, reconozco, he cometido un pecado, en vez de decir eso, el rey David siguió y siguió y siguió hasta la muerte de uno de sus siervos. Y cuando se supo que murió Urías, dice la palabra del Señor, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué vemos hasta este momento? Todavía no hay arrepentimiento, todavía no hay un reconocimiento de algún error. Y cuando usted comete un error, hermanos, cualquiera que sea ese error, cualquiera que sea el pecado, si usted roba algo, si usted divide una iglesia, si usted miente, si usted, cualquier pecado, grande o pequeño, si usted comete adulterio, si usted mata a alguien, cualquier pecado, grande o pequeño, si usted comete un crimen, cualquier pecado que haya habido, hasta el momento que haya un arrepentimiento, entonces tampoco ha habido perdón. Hasta el momento, hasta que hay un arrepentimiento, no hay perdón. Por eso a veces nos da mucha lástima ver la condición de algunos que han cometido uno de estos errores, intencional o sin intención, pero no reconocen, no se arrepienten, y hasta que hay arrepentimiento no hay perdón. Gloria a Dios. Gracias a Dios que tiene misericordia. ¿A dónde vemos la misericordia de Dios? Comenzando en el capítulo 12. Dice, Jehová envió. ¿Quién envió? Jehová. A Natán, a David. Viendo Dios que David no estaba tomando el paso que debería haber tomado, viendo que David por su propia cuenta no se estaba humillando, no se estaba arrepintiendo, la misericordia de Dios entonces se muestra cuando Él envía a Natán a David. A veces nosotros vemos cuando Dios envía a alguien que nos hable como si fuera algo malo, pero acuérdate, cuando Dios envía a un siervo para hablarte, es para tu bien, es para tu salvación, es para que Dios te pueda salvar, es para que Dios te pueda perdonar. Si usted ve a Nínive estaba completamente condenada, pero Jehová envió a Jonás, y Jonás caminó por las calles 40 días y Nínive será destruido. Y la gente, escuchando el mensaje, se arrepintieron, y el rey se arrepintió y declararon ayuno, y Dios tuvo misericordia. Hay momentos que Dios tiene que mandar a un Natán para decirnos, así ha dicho Jehová, para recordarnos que la palabra de Dios dice así. Eso no es la maldad de Dios, esa es la misericordia de Dios. Entonces, viendo que David por su propia cuenta no estaba tomando, no estaba levantando un altar, no estaba pidiéndole a Dios perdón, Jehová envía a Natán, y viniendo a él le dijo, y comienza a hablarle Natán. Y qué bueno cuando Dios nos habla y nos hace ver por nuestra propia cuenta que hemos cometido un error. Dice, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita,
que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Hermanos, ustedes saben que en los hechos de los hombres no hay misericordia. En las acciones de los hombres sin Dios no hay misericordia. A veces nos sorprendemos por las caídas de algunos o las acciones de otros, pero la verdad es que si no se han arrepentido y no tienen a Dios en su corazón, ¿qué más esperamos de cualquier persona que no tiene al Señor? No va a tener misericordia, porque en los hechos de los hombres no hay misericordia. Y le dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres, teniendo tanta riqueza, teniendo tantas esposas, teniendo tantas concubines, teniendo todo a su mano, vio la esposa de otro y la tomó. Aleluya. Tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí, te di unción, puse aceite sobre ti por ser rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl. Lo había librado de todos sus enemigos, todos los que hablaban mal, todos los que le acusaban. El rey David había sido exaltado sobre todos ellos. Y te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Te di todo lo que pensabas tener y aún más de lo que te imaginabas. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. En otras palabras, si me hubieras pedido más, si me hubieras pedido cualquier cosa, te lo hubiera dado. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué menospreciaste el aceite, el ungimiento, la corona, el palacio, el imperio, las bendiciones, la libertad, el gozo? Le está recordando todo esto para decirle: tú has menospreciado todo. Tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada. ¿Ves? Urías murió en la batalla, pero Dios culpó al que debería haber culpado. Dijo a David: usted heriste a espada a Urías Eteo y tomaste por mujer a su mujer, a la mujer que Dios le había dado a Urías. Tú la has tomado como mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Los hijos de Amón tenían las fuerzas, pero la mano detrás de la espada era la mano de David. Y entonces viene el castigo de Dios, el cual dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Hasta ahí vemos la justicia de Dios. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá. En otras palabras, al que tome tus mujeres va a tener relaciones con ellas a la vista del sol. Va a ser un desorden.
Todo lo que usted respeta, usted va a ver irrespetado. Y conocemos la Biblia, sabemos que el hijo de David luego lo usurpó del trono y precisamente tomó sus mujeres y sus concubinas. Y el verso 12, y aquí es donde nosotros como cristianos debemos de temer, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. La palabra de Dios dice: los ojos del Señor están en todo lugar, viendo lo bueno y viendo lo malo. Entonces tenemos que entender que lo que usted y yo hagamos en secreto, en el secreto, escondiéndolo de mi esposa, escondiéndolo de mi pastor, escondiéndolo de mis amigos, escondiéndolo de mis compañeros, escondiéndolo de todos los seres humanos, hay un Dios que lo ve. Hay un Dios que está mirando, hay un Dios que está observando, hay un Dios que está viendo. Y aunque usted lo haga en el secreto a los ojos de los hombres, Dios lo está mirando. Y por eso le dice el Señor a David: mas yo haré esto. Porque lo que Dios hace, Él no lo tiene que esconder de nadie. Porque Dios es justo y Él es fiel. Y cuando Dios toma acciones, usted va a tratar de esconderlo, pero como la mano de Dios es más poderosa, no lo vas a poder hacer. Lo que has hecho en secreto, Dios recompensará, pero no en secreto, porque Él no tiene que esconderse de nadie. Hasta ahí vemos un hombre que ha cometido graves errores y una palabra de Dios que está hablando de graves consecuencias. Hasta ahí vemos el círculo del hombre y la mujer que cometen pecados, pero que cometen pecados y no se arrepienten. Es que dentro del momento que llegaron las palabras de Natán, hasta el momento de la respuesta de David, ocurrió algo dentro de la vida del rey David. Y la respuesta nos indica qué ha sucedido. El verso 13. Ahora escuchamos la respuesta del rey David. La respuesta que Dios está esperando escuchar de cada uno de nosotros cuando cometemos errores o cuando cometemos algún pecado. Dice: entonces dijo David a Natán. Entonces David responde, y la respuesta de David es la respuesta que Dios espera cuando nosotros reconocemos que hemos cometido un error. Porque no podemos reconocer o saber: he pecado, he cometido un error, y quedarnos con las manos cruzadas y quedarnos con la boca callada. Porque entonces no vamos a tener el momento que necesitamos, que es el momento de la misericordia. David le dice a Natán: pequé contra Jehová. He pecado contra Jehová. Pero no solamente dijo las palabras, sino que estaba arrepentido. Que la Biblia nos dice que Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado.
Y como no podemos engañar a Dios, la respuesta de Dios a través de Natán nos indica que no solamente fueron palabras vanas que habló David, sino que realmente estaba arrepentido. Porque Natán le dice a David: también Jehová ha remitido tu pecado. También Jehová ha quitado tu pecado. También Jehová ha perdonado tu pecado. Entonces vemos que en el balance de Dios podemos cometer muchos errores y pecados, y el balance está así con el peso del pecado. Pero cuando venimos a Dios arrepentidos, la sangre de Cristo que va a estar a este lado del balance, oh aleluya, cuadra el balance, limpia el pecado, perdona el pecado, lava el pecado, limpia el alma. Y ese pecado que era tan gravoso, tan pesado, tan fuerte sobre mí, ahora está limpio, ahora es quitado, ahora está limpiado. Ahora esa mancha que yo tenía ha sido lavada. Y como dice el profeta, aunque tus pecados fueran rojos como el carmesí, Él los hará blanco como la lana limpia. Oh, gloria a Dios. ¿A dónde estuviéramos hoy si no fuera por la misericordia de Dios? ¿A dónde estuviéramos hoy si no fuéramos perdonados? ¿A dónde estuviéramos hoy si Cristo no nos hubiera perdonado? Si Cristo no nos lava, si Cristo no nos limpia, si Cristo no nos perdona. ¡Santo Dios! ¡Oh, gloria a Dios! El Salmo 51 que leímos el martes después del tiempo del culto de oración es el salmo que escribió David cuando él reconoció. Oh, gloria, hermanos, si usted ha pecado y lo has reconocido, todavía te hace falta pedirle perdón a Dios. El simple hecho de reconocer que yo he fallado no te va a limpiar, no te va a lavar, no te va a perdonar. Pero cuando usted viene a Cristo y le pides a Dios perdón y confiesas tus pecados, dice la Biblia, Él te perdonará. En este salmo vemos un hombre arrepentido, un hombre que le ha pedido perdón a Dios, un hombre que reconoce, dice el verso 3, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Yo sé que he pecado, yo sé que he fallado, yo sé que yo he hecho algo contrario a la palabra de Dios. Aún yo sé que lo he intentado esconder. Ten misericordia, Dios, perdóname. Eso era lo que tenía que hacer este hombre. Él tuvo que decir, he pecado contra Dios. Y Dios entonces le responde, he quitado tu pecado. Pero sin confesión, sin arrepentimiento, sin palabra de confesión, no hay pecado. El Señor quiere que su pueblo le pida perdón, porque nosotros muchas veces cometemos errores y reconocemos el error. Yo sé que hice esto, yo sé que no lo debo hacer, pero no cumplimos. No vamos a Dios para pedirle perdón, para decirle, Señor, yo sé que yo robé este dinero no era mío, voy a devolverlo, pero perdóname por haber robado. No vamos al altar a decir,
decir: Señor, yo sé que yo he mentido, yo sé que dije una mentira, yo entiendo que lo he dicho, perdóname. Voy a ir ahora mismo a decir la verdad. Hermanos, aleluya. Solo saber que hemos pecado no es suficiente. Tiene que haber confesión. Usted tiene que pedirle a Dios perdón. Y algunos, fíjese, hermanos, algunos hasta se enojarán. ¿Por qué? Porque Él es perdonado. Mira lo malo que Él ha hecho, mira la maldad que ella hizo. Pero la palabra del Señor dice: como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hermanos, aleluya. Cuánto está lejos e hizo, aleluya. Eso es la misericordia de Dios. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová de los que le teman, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvos. El Señor ve a esa persona arrepentida y Él dice: mira, vea, me está pidiendo perdón, está reconociendo su maldad. Vengan, traigan la sangre derramada en la cruz. Esa, vamos a limpiarlo, vamos a lavarlo, vamos a lavar ese, oh gloria, vamos a lavar esa alma, vamos a limpiar esa alma, vamos a limpiarlo. Y cuando nos levantamos, estamos limpios por la sangre de Jesús. Hermanos, tenemos que saber pedirle perdón a Dios. El orgullo, ponerlo a un lado. La mentira, ponerlo a un lado y venir, porque Dios nos lava, porque Dios nos limpia, porque Dios nos perdona. Oh gloria. En Lucas capítulo 15 vemos a un hijo que le dijo a su padre: dame todo lo que me pertenece, porque me voy de la casa. Deme mis riquezas, deme mi bendición, dame mi propiedad, entrégame mi oro, entrégame mi plata, entrégame mis cambios de ropa, dame mi herencia, porque me voy de mi casa. Y vemos que ese hijo se fue de la casa de su padre, salió de la comodidad para vivir independientemente. ¿Y qué hizo él? Gastó todo. Todo lo que él se llevó de la casa de su padre lo gastó, hasta que se encontró en la condición donde él estaba dándole comida a los cerdos y quería llenar su barriga de la comida que le daban los cerdos. Y ahí estaba ese hijo que dijo: ya no te necesito, padre, me voy a gastar todo lo que tú me has dado, voy a menospreciar todo lo que me has dado, pero me voy. Y entonces este muchacho reacciona y dice el verso 17: volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí muriéndome de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y comienza a hacer ese plan: voy a volver a la casa de mi papá. Pero como tenía vergüenza, dijo: voy a preparar. ¿Qué le digo? Bueno, le voy a decir: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Él estaba preparando todo lo que le iba a decir a su papá, y dijo: no voy a decirle cualquier cosa, le voy a decir: he pecado contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. Entonces él dijo: bueno, esas son las palabras, voy a ir ahora a mi padre. Y por la vergüenza que él tenía, él dijo: ¿qué le digo? Esto le voy a decir. ¿Qué le digo? Esto es lo que le voy a decir. Y preparó. Eso nos pasa a nosotros a veces. A veces el Señor nos habla, a veces el Señor nos ministra, pero nos da vergüenza. ¿Cómo voy a ir al altar si están orando para reconciliación? Los hermanos van a ver, los hermanos van a mirar, los hermanos van a decir de mí, ellos van a mirar. Más de uno va a decir: lo sabía. Más de uno va a decir: te dije que algo estaba mal en esa casa. Hermano, si usted está haciendo eso, aquí el altar también hace falta que usted
que venga a pedirle perdón a Dios. Más de uno, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacerlo? Hasta maquinamos, bueno, ahí hay una visita. De pronto voy, invito a la visita y le digo, te acompaño, pero la realidad es que yo tengo que ir. Y preparamos todas estas cosas. ¿Cómo voy a volver a la iglesia? ¿Cómo voy a volver a mirar al pastor? ¿Cómo voy a volver a la obra? ¿Cómo voy a volver si yo salí de esa iglesia? Si yo hablé mal de esos hermanos, si yo hablé mal de esa familia, si yo hablé mal de los pastores. Y preparamos un montón de cosas para volver. Pero ¿qué sucede? Como nuestro Dios es tan grande y Dios no está para ponernos en vergüenza, dice que cuando Él se levanta, va, y cuando lo vio su padre, aún estaba lejos. Mira, hasta ahorita Él no ha dicho ninguna palabra, pero su padre lo mira y lo vio de lejos y fue movido a misericordia y corrió al encuentro. Hermanos, usted no tiene que preocuparse cómo vas a venir al Señor. Usted solo tiene que venir. Él no te va a poner en vergüenza. Cuando usted viene a pedirle a Dios perdón, Él va a ir a salir al encuentro. No importa la condición que vienes a Él, Él va a salir a encontrarse contigo. Y cuando el padre llegó, el hijo comenzó a decir, Padre, he pecado. Y el padre solamente lo abrazaba y lo besaba y mandó a traerle vestidos, porque Dios es tan grande misericordia. Cuando nosotros venimos a Él, oh aleluya, Él no nos pone en vergüenza. Él nos perdona, Él nos limpia, Él extiende su mano para abrazarnos, para revestirnos, para limpiarnos, y salimos de ese lugar no como extranjeros, sino como hijos. Hijos que hemos podido volver a la casa de nuestro Padre. Tenemos que aprender, hermanos, a pedirle perdón a Dios, porque Él está esperando con misericordia para volvernos a recibir. No para rechazarnos, no para insultarnos, no para ponernos en vergüenza, sino para vestirnos de nuevo y abrir la puerta de nuevo y decir, hijo mío, vuelva, has vuelto a la casa, y decir, hija mía, qué gozo, has regresado a la casa. Hijo mío, qué gozo, hoy has tomado la mejor decisión en volver a los caminos de Dios. Hija, qué gozo. Dice que inmediatamente comenzaron a celebrar. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando una alma se arrepiente, hay celebraciones del cielo. Cuando una alma vuelve al Señor, hay celebraciones del cielo. Hermano, no hay que preocupar cómo venimos, solo hay que venir. Vamos a estar de pie en este día. Oh, santos Dios. Oh, aleluya. ¿Quieres venir? Yo te invito al altar. ¿Quieres venir? Yo te invito al altar para arrepentimiento, para reconciliación, para pedirle perdón a Dios. El Dios que no te va a avergonzar, el Dios que te va a recibir, el Dios que está esperando verte de lejos para salir al encuentro, para perdonarte, para salvarte.